Dice la palabra de nuestro Dios: sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesib que lo dio a luz. Entonces Judá tomó por mujer para él su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero el primogénito de Judá era malvado ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya, y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pues pensaba: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá, y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat. Él y su amigo Hira, adulamita, y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo: ¿qué me darás por estar conmigo? Él respondió: yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo: ¿me darás una prenda hasta que lo envíes? Y él respondió: ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo: tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Entonces se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló, y preguntó a los hombres del lugar diciendo: ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim, junto al camino? Y ellos dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo: no la encontré. Y además los hombres del lugar dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo: que se quede con las prendas, para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Y sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado, y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo: sáquenla y que sea quemada. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuando yo no la di por mujer a mi hijo Sela. Y no volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano, y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo: este salió primero. Pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano,
Su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano, que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por nombre Sara. Acompáñenme a orar y poner este tiempo en manos de nuestro Dios, hermanos. Nuestro Padre, nuestro Dios santo, 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 nos presentamos delante de ti, Padre, suplicando tengas misericordia de nosotros, suplicando, Padre, que este tiempo nuestros corazones estén limpios y aceptos delante de ti. Tu palabra ha sido declarada y en esto nos permites ver tanto de quién eres tú, tanto de lo que el pecado ha hecho en el hombre, depravarlo, denigrarlo, humillarlo, separarlo de ti, Padre. Y es en esta noche nuestra petición, Padre. Permítenos ver quién eres tú, permítenos ver quiénes somos nosotros y qué nos has llamado a ser, Padre. Es nuestro clamor todos los días de nuestra vida: voltear, suplicar misericordia, recibir gracia por medio de Cristo Jesús y vivir para tu gloria. Es lo que nos disponemos a hacer en este tiempo, Padre, poniendo todo en tus manos. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Hermanos, no sé si pudieron notar algo extraño en el capítulo 38. Si estuvieron la semana pasada, hermanos, déjenme comentarles y recordarles de quién hablamos. ¿Recuerdan que hablamos de José? ¿Recuerdan que hablamos de sus relatos, de sus sueños, de su intento de homicidio por parte de sus hermanos? De la venta que hubo de José. De hecho, en el versículo 36 de un capítulo anterior al que leímos, dice, para ponernos y recordarnos, hablando de José, que mientras tanto los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, un justo, un hijo de Dios, siendo vendido a manos de los egipcios. Gente mala, tirana, llena de ídolos. Versículo 38, leemos Judá. Versículo 39, leemos el primer versículo, 39, versículo 1. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. De pronto nos mete una historia de otra persona de lo que venimos hablando. Capítulo 37, la venta de José. Capítulo 38, Judá. Capítulo 39, retoma la historia de José como si nada, hablando de un justo, y de pronto nos mete a Judá, alguien que, si como leímos ahorita, es vergonzoso lo que acabamos de leer. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué está Judá en este versículo 38, en este capítulo 38? ¿Por qué ahora en el capítulo 38 dejamos a un lado a José? No se menciona nada de sus sueños, ni de su vida, ni de lo que va a pasar para el futuro que más adelante veremos. ¿Por qué Judá aparece en el capítulo 38 y nos habla de su vida? Y Dios dispone esta parte de su vida particular, una parte vergonzosa, triste, humillante, degradante. ¿Por qué Dios habría de usar a este tipo de personas para cumplir su plan redentor? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Y de hecho, para ponernos en contexto en este tiempo y poder entender por qué Judá está aquí, tal vez la primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿quién es Judá? ¿Quién es Judá? Ya hemos estudiado un poquito de Judá, hermanos. En Génesis 35 habla que Judá es hijo de Lea. Lea es la esposa de Jacob, a esa que no amaba, porque ella amaba a Raquel. Judá es el cuarto hijo. Primer hijo, Rubén, con quien se acostó Rubén con la mujer de su padre. Leímos y escuchamos eso semanas atrás. Su segundo hijo, Simeón. Su tercer hijo, Leví. Estos dos hijos planearon una matanza en Siquem. Lo estudiamos, ¿recuerdas? Aquel persona que deseaba a su hermana Dina y la tomó
Y entonces Simeón y Leví armaron un plan para destrozar esa tierra. Cuarto hijo, Judá. Y su nombre nos dice mucho de lo que vamos a estudiar en esta noche. El Señor bendice. Ese es el nombre de Judá. Sí, hermanos, el Señor bendice aún a través de este tipo de personas y de ejemplos que vimos. Porque aún tú y yo somos ejemplo de eso. De lo más vil y despreciado. Cada uno sabe de dónde venimos, de dónde traemos un montón de lodo, mucho de pecado. ¿De dónde nos ha traído Dios? ¿De dónde nos ha transformado, regenerado, a ser un nuevo hombre? Por eso, hermanos, el Señor bendice, el Señor bendice. Y es esto por lo que podemos entender ahora en un completo canon, tenemos los 66 libros, cómo es que el Señor bendijo a toda la humanidad a través de Judá. Esto lo vemos, hermanos, para ponernos en contexto antes de entrar a nuestro pasaje en Génesis 49, por favor acompáñenme a sus Biblias, para poder entender cómo fue que el Señor bendijo a través de la vida de Judá. En Génesis 49 tenemos las últimas palabras de Jacob. Jacob dando su último discurso a sus 12 hijos, esas 12 tribus que vendrían, y profetizando respecto a cada uno de ellos. Del versículo 3 al versículo 7 podemos encontrar cómo Rubén, Simeón y Leví son juzgados. Pero en el versículo 8, acompáñenme en sus vistas, porque viene la profecía a Judá. Dice el versículo 8: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti todos los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazafa, se echa como león o como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Estas son las palabras del que acabamos de leer en el capítulo 38, que su padre le da como profecía. ¿Cómo es que el Señor bendijo la vida de la humanidad a través de Judá? El versículo 9 comienza diciendo: cachorro de león es Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién? Cristo. A través de Judá vendría el león. Judá es un cachorro, Cristo es el león. Versículo 10: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies. Desde David hasta Cristo, el reinado se mantuvo, porque la vara, el cetro, no se apartó de la tribu de Judá. Hasta que venga, ahí dice, y lo leímos, Silo, que quiere decir el que da descanso. ¿Quién es el que da descanso a nuestras almas? Cristo. Así que, hermanos, como Hebreos 7:14 dice, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá. Es esta la manera entonces como el Señor va a mostrarnos que el Señor bendice aún a pesar de nuestra maldad, aún a pesar de lo vil y vergonzoso y humillante y degradante que sea nuestra vida. Es Judá tan importante, hermanos, en la historia redentora, porque a través de Judá se mantendría la promesa dada en Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es entonces, hermanos, cuando uno se llega a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo podemos entender que siendo tan viles y muchas veces
a hacer cosas vergonzosas delante de Dios, Dios obra a través de nosotros. Y Dios nos ha mostrado en Abraham, en Isaac, en su padre Jacob y ahora en Judá, que no depende de ti ni de mí, es Dios en su gracia, que entonces elige a algunos, como dice 1 Corintios 1, a lo vil y despreciado, no muchos sabios, no muchos poderosos, ni nobles, sino a lo necio, a lo débil ha escogido. Es por eso, hermanos, que ahora sí, con esto en nuestra mente, en este tiempo nos dispondremos a escuchar y a entender la palabra del Señor desde este aspecto, para que veamos quién es Dios, un Dios santo, apartado del mal, apartado de todo pecado, y quién es el hombre por naturaleza, denigrante, humillado, lejos de Dios. Este tiempo, hermanos, habremos de confrontar nuestra vida, particularmente en aquellas áreas privadas, aquellas áreas en las cuales nadie te ve más que solamente Dios. Y es ahí donde podamos conciliar en nuestro corazón: mi vida, ¿a quién da gloria? Mi vida, ¿en quién está puesta el foco? ¿Realmente soy un hijo de Dios en la iglesia y fuera de la iglesia, y en la casa, y en mi cuarto, y en mi familia, y en todo lugar? Es entonces este tiempo una advertencia para nosotros, para evaluar si estemos viviendo en algún tipo de pecado, y también, hermanos, para equiparnos, para en medio de la tentación saber cómo afrontar esos pecados. Es entonces la obra de Cristo en nosotros lo único que veremos que es único posible para capacitar al hombre para vencer la tentación al pecado. Y esto, hermanos, lo dividiremos nuestro pasaje en tres partes, en tres aspectos. El primer aspecto, hermanos, lo habremos de estudiar desde el versículo 1 al versículo 10 y lo llamaremos: el pecado te separa de Dios. El segundo aspecto será: el pecado te aparta de confiar en Dios. Y esto habremos de estudiarlo del versículo 11 al versículo 23. Y el tercer y último aspecto será del versículo 24 al 30. Y el pecado tiene consecuencias, es su título. Entonces podemos comenzar nuestro tiempo de estudio entendiendo quién es Judá, cómo el Señor obró a través de Judá, y veremos que es Dios santo y poderoso, el único para vencer el mal. Comienza nuestro versículo 1 y versículo 2 diciendo que pasó algo diferente en ese entonces. Sucedió por aquel tiempo, comienza diciendo el versículo 1, que Judá se separó de sus hermanos. Se separó de sus hermanos y tomó una decisión: voy a visitar a mi amigo Adulamita. Hira es el nombre. Ahí donde estaba, en medio de ese ambiente, ve a una mujer cananea. Algo diferente fue que su padre Jacob y su abuelo Isaac no tomaron mujer cananea. Sus padres le dijeron: no tomes mujer de ahí. Pero Judá tomó su decisión. Tomó una mujer cananea llamada, no dice su nombre, sino su padre se llamaba Súa. Y dice dos cosas contundentes: la toma y se llega a ella. La Biblia es muy prudente en temas sexuales y ahí ocupa esta palabra haciendo alusión a la intimidad sexual. Así que por lo que vemos, todo comenzó con una cosa: separarse de sus hermanos. Separarse de sus hermanos. El separarse fue el declive para llevarlo a más y más pecado. Lejos de Dios, hermanos, estamos expuestos al pecado. Separarte de Dios, de las gracias, de las áreas que Dios te ha provisto para estar cerca de Dios, te separan y poco a poco te vas alejando de Dios. Eso es importante que lo consideremos, porque déjame encontrar una similitud
Judá se separa de sus hermanos. Ve a una mujer cananea, la toma y se llega. ¿A qué te recuerda, hermano? Tal vez no te recuerda al primer pecado. Primer pecado, Adán y Eva en Génesis 3. Eva paseándose sola, lejos de su esposo. Llega un amigo a visitarlo, la serpiente. Comienza a platicar y de alguna manera le dice: ¿no has visto ese árbol? Entonces dice la palabra que Eva vio. Eva estaba separada de Adán. Eva vio el árbol, tomó y comió. No es casualidad, hermanos, que veamos esto repetido una y otra vez en la Biblia, porque el pecado entra de manera sigilosa a nuestras vidas. El pecado no se manifiesta como pecado. El pecado no te va a decir: hey, soy pecado, aléjate de mí. El pecado va a entrar de maneras que crees que no va a pasar nada. ¿Ya viste eso? ¿Qué te parece esto? El pecado va a entrar sigilosamente y te va a presentar algo que a los ojos parece agradable. Tú puedes identificar qué es eso que a tus ojos parece agradable. Santiago 1:14, hermanos, resume esto en nuestros corazones. Dios no tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, y esa pasión, una vez que ha concebido, da luz al pecado. Así que la pasión es todo aquello que a tus ojos le llama la atención, que a mis ojos atrae y voltea. Y sabe que después de que da luz al pecado, una vez que ha consumado, engendra la muerte. El pecado, entonces, hermano, nunca se nos va a presentar con una cara triste. Siempre va a estar con esa mejor cara, el mejor lado de la moneda, el negocio de tu vida, la mujer de tus sueños, el trabajo que siempre has soñado, el hombre que siempre has querido. El pecado va a entrar a donde toca tus pasiones, donde te lleva. Y es entonces ahí donde se presenta la tentación. El pecado, hermano, siempre va a ser placentero. El pecado nunca le va a lastimar a tu carne, ni a mi carne. El pecado siempre va a llegar como algo que nos atraiga. Es por eso, hermanos, que debemos tener conciencia de que ahora el pecado lucha por tomarte. Hay algo, hermanos, que tengamos así en nuestra vida, algo que toque a la pasión, algo que toque al deseo de nuestros ojos, al deseo de nuestra carne, a la vanagloria de esta vida. Porque así fue como Judá concibió y se llegó a su esposa, al ver, al codiciar y al llegarse a ella. Es entonces que la historia nos dice que una vez que la ha hecho su mujer, concibe 3 hijos. Primer hijo, segundo hijo, Onán, tercer hijo, Sela. Y nos resume la vida del primer hijo en una frase: era malvado ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasó? En el versículo 7, el Señor le quitó la vida. Contundente, nos resume toda la historia de su vida en un simple versículo. Pero era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Una vez que Judá decide darle una mujer a su hijo, nos deja ver que Dios es contundente con el corazón del hombre. Porque usa una palabra ahí: era malvado. Esto es decir, que cualquier deseo de su corazón era hacer el mal, que solamente buscaba el mal.
Y eso no agradaba al Señor, porque Dios es santo. Y es algo que debemos estar repitiéndonos constantemente. Dios es santo, hermanos. Dios es santo. Dios no tolera el pecado. Dios no acepta un poquito de pecado. Dios no juega con el pecado. Dios aborrece el pecado. Y lo manifiesta en la vida de Er. Er era malvado a los ojos del Señor, le quitó la vida. Porque Dios es santo y es justo. Y todo pecado merece un juicio. Y es lo que manifiesta aquí, la muerte. Y es entonces donde resume la vida de Er en un simple versículo, pero también nos deja ver cómo el Señor ve el pecado. Nuestro Dios es santo y su santidad no tolera mi pecado, porque Él es santo y juzga el pecado. Isaías 13:11 dice: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Podemos resumir esto, hermanos. El pecado es lo que nos separa de Dios, porque Él es santo. Y como Él es santo, Él debe juzgar el pecado. Por lo que en el versículo 8, una vez que Er ha muerto, Judá dice: bueno, continuemos con el siguiente hijo. Y en el versículo 8 lo leímos, y no voy a leerlo textual porque ya lo escuchaste. Judá le recomienda o le dice a su hijo Onán, y le dice: anda, llégate a la mujer de tu cuñado. Esto es debido a una ley, hermanos, que tiempo después Dios le estableció en Levítico. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Mejor acompáñenme a Deuteronomio capítulo 25, donde habla de esta ley, hermanos, lo que se acostumbraba a hacer. Capítulo 25, versículos 5 y 6 dice: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito de ella dé a luz, y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Esta ley, hermanos, lo conocemos, y la Biblia la habla como la ley del levirato. Ley del levirato. Y es una ley entonces que, con la intención de preservar el nombre de la familia, si el esposo difunto no había tenido un primogénito, su hermano, el sucesor, tenía que tomar a su esposa y con ella engendrar un hijo. Y el primer hijo llevaba el nombre del hermano difunto. Esta ley nos dejaba ver entonces la preservación del nombre. Judá recomienda a su hijo Onán y le dice: toma a la mujer de tu hermano. Pero algo pasa en el versículo 9. Pareciera que Onán acepta sin problema, porque la toma por mujer. Y la toma, y una vez que la toma, dice que cuando se llegaba, no quería concebir con ella. No quería concebir con ella. ¿Por qué pasa esto? Porque para afuera él quería mostrar que estaba cumpliendo las palabras de su padre, pero en la intimidad, donde nadie lo veía, desechaba el mandato, lo hacía a un lado. ¿Por qué? Porque no quería que el nombre de su hermano prevaleciera, quería el suyo. Y es entonces donde muchas veces nos podemos preguntar: ¿cuántas veces podemos hacer cosas por fuera que pareciera que estamos cumpliendo una piedad y una vida correcta delante de Dios, pero en la intimidad, donde nadie nos ve, ahí buscamos hacer nuestros propios deleites? Porque es entonces donde uno puede llegar a pensar: ¿por qué en la iglesia hablo de una manera y afuera hablo de otra?
¿Por qué en mi casa me comporto de una manera diferente a la que me comporto entre los hermanos? ¿Por qué el celular, la tele son un medio de distracción para mí, pero en la iglesia lo ocupo para ver la Biblia? Es entonces donde uno puede llegar a pensar que es el pecado que está en nuestra carne, lo que a ti y a mí nos lleva muchas veces a vivir de esta manera. Separados de Dios, caemos muchas veces en vivir una hipocresía, de una manera piadosa por fuera, pero en la intimidad vivir a nuestro deleite. Queremos lo mejor de los dos mundos, pero debemos entender que Dios es santo y a Dios nadie lo puede engañar. Gálatas 6:7, no te engañes. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Así que el pecado va haciendo brecha en nuestros corazones. El pecado va a entrar sigilosamente y va a tomar como una enfermedad poco a poco cada uno de tus órganos hasta estar contaminado completamente de él. Y sin darte cuenta, por fuera podrás mantener una religiosidad y por fuera yo podré verme como un hombre intachable, pero por dentro de mi corazón lleno de maldad, lleno de hipocresía, lleno de infidelidad, lleno de rebeldía a mi Dios. Es esto entonces el problema del pecado. No juguemos con el pecado, porque el pecado va a buscar rascar y rascar y hasta todo lo que pueda tomar de ti. Y esto debemos ser conscientes que nos aparta de Dios, pues Dios es santo y el pecado es tentador para el hombre, para la carne que aún mora en nosotros. Y esto nos aleja de temer a Él. Y es lo que entonces vemos como la historia de Judá va siendo descendente. Puedes ver, Judá primero al apartarse comienza ya mal. Tiene hijos y sus hijos van mal. ¿Y qué continúa la historia en nuestro versículo 10? Continúa mal, le quita la vida a Onán. Y entonces Judá ahora solamente le queda un hijo. Porque el pecado va arrasando primero tu vida, la de tu familia, y poco a poco el pecado consume todo a su alrededor. Con esto podemos ver nuestro segundo aspecto, hermanos. Una vez que el pecado nos separa de Dios, el pecado también nos aparta de confiar en Dios. Versículos 11 al 23 es nuestro segundo aspecto, que el pecado nos aparta de confiar en Dios. Una vez que vemos que Tamar se queda sola, Judá con un solo hijo, y la situación y las circunstancias parecen ser desalentadoras, vemos entonces en este segundo aspecto cómo Judá y Tamar manifiestan el corazón que vive separado de Dios. El corazón que vive separado de Dios no confía en Dios, confía en las situaciones y busca cómo resolverlo, porque no lo va a considerar en sus caminos. Quien no considera en sus caminos a Dios, no teme a Dios. Y es entonces lo que vemos en el versículo 11. Dice el versículo 11: entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pues pensaba: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. El pecado te aparta de confiar de Dios. Y esto es porque primeramente el pecado, al tenerte, va a llevarte a temer en las situaciones. Temer en las situaciones. Porque Judá, una vez que se había quedado solamente con un hijo, ¿cuál fue su temor? ¿Quién va a ser mi descendiente? Si ya se me murieron dos y solamente me queda uno, y parece que la de la mala suerte es Tamar, si se muere él, me quedo sin descendencia. Tal vez él no sabía esto, pero el plan redentor estaba en juego. Pero aquí su respuesta nos manifiesta cómo teme a la situación, cómo teme separado de Dios a la situación. Pues dice en el versículo 11, leímos: temo que él muera, su último hijo,
también como sus hermanos. Esto ponía en riesgo aún su propia descendencia, por lo que es de notar cómo el pecado también, al separarte de Dios, te lleva a que tus ojos estén más en las situaciones de abajo. Y entonces tú y yo dejemos de confiar en quién es nuestro Dios, en qué es lo que ha hecho nuestro Dios, y entonces comencemos a preocuparnos por lo que está pasando. Una vez que podemos ver esto, Tamar decide irse. Se va a casa de su padre. Y la continuación del siguiente versículo cuenta otra anécdota, tiempo después, porque dice ahí en el versículo 12 que pasaron muchos días. Pero pareciera que Judá no había cambiado. El tiempo, hermanos, no nos hace más santos. Es el tiempo bien aprovechado en las cosas de Dios. Porque aquí lo que podemos ver es que una vez que pasa este tiempo, la esposa de Judá fallece, hace el duelo por ella, y entonces tiempo después va junto con su amigo Gira a trasquilar a sus ovejas. Y en esta ruta que iban de camino de algún pueblo en Canaán hacia este lugar en Timnat, en esa brecha de distancia, alguien le avisa a su nuera, mucho tiempo después: tu suegro va a Timnat. Tu suegro va a Timnat. Y entonces Tamar nos muestra que separados de Dios tememos al porvenir. Porque en ese tiempo, hermanos, una mujer estéril o una mujer sin hijos era vista como una mujer inútil. Y entonces la confianza de Tamar no está puesta en Dios. ¿Por qué? Por lo que vemos que continúa pasando. Porque teme al futuro, teme quedarse sin hijos y ser delante de la sociedad como alguien inútil. No consideró a Dios en su camino y entonces se vistió, dice el pasaje. Se quitó su vestidura de una mujer que había sido dada ya por, vamos a decir, sin esposo, y se pone la vestidura de una ramera. Una mujer que estaba como viuda o declarada como viuda tenía cierta vestimenta, de manera que la gente al pasar pudo identificar: esta no es mujer para mí, esta es mujer de alguien más. Pero aquí aparece que Tamar se quita su vestidura, se pone una vestidura como de ramera. Esta vestimenta no es que sea más apretada ni más provocativa, sencillamente eran los colores, los olores, lo que llamaba la atención. Pero algo que se pone ahí es un velo para cubrir su rostro, y entonces se para en una ubicación entre donde él vivía y donde iba a trasquilar sus ovejas, y ella se para ahí. Pues temías a su futuro, temía lo por venir, y Tamar tal vez decía: tengo que hacer algo. Y es como muchas veces creemos nosotros: tengo que buscar una solución a esto. Tamar estaba tomando una solución a sus ojos buena, aunque delante de Dios era vergonzosa. Levítico 20:12, acompañen en sus Biblias. Dios juzga este tipo de acciones. Levítico 20:12 dice la palabra de Dios: si alguno se acuesta con su nuera, ciertamente han de morir los dos. Han cometido grave perversión. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Era claro lo que tenía que pasar, ¿cierto? Al presentarse entonces Tamar como una ramera ante Judá, ¿cuál es la respuesta de un corazón que está con Dios y que teme a Dios? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Tú la sabes. Se presenta una tentación delante de Judá. ¿Qué es lo que debe de hacer? Volviendo a nuestro pasaje en Génesis 38, y de hecho avanzando a Génesis 39,
José tiene una situación similar, ¿recuerdas? La esposa de Potifar, que lo seduce, y en el versículo 12, después de estar tras él, dice, capítulo 39, versículo 12, entonces ella lo asió de la ropa, diciendo, acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. El corazón de quien teme a Dios huye de la tentación. No juega con la tentación, huye. Pero quien no teme a Dios, quien no considera a Dios en su camino, quien vive separado de Dios y está cerca del pecado, nuevamente vemos qué es lo que pasa ahí. Acompáñenme con sus vistas en el versículo 16 de nuestro pasaje central. Y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo. Nuevamente, hermanos, ¿recuerdas? Él vio, él buscó, tomó y más adelante comió. El pecado entra de la forma más sigilosa, lo vuelvo a repetir. Porque el pecado es así. Se desvió. Él tenía un camino, él tenía que llegar a un lugar, vio una ramera que llamó su atención y tomó otro camino. Y entonces, ya estando con ella, comienza esta plática amena con el pecado. Acuéstate conmigo. Y entonces Tamar le dice, ¿qué me vas a dar por estar contigo? Claro, Tamar sabía quién era él, pero él no sabía quién era ella. Pero aún así, hermanos, era una ramera. O él en su corazón la identificaba como una ramera. Y aún así accedió. Fue él quien se desvió, fue él quien buscó. Y entonces le dice, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, haciendo una promesa. ¿Y qué le pide? Dame una prenda para asegurarme que me lo vas a cumplir. Le da 3 cosas, hermanos: un sello, un cordón y el báculo, símbolos de autoridad de una persona en ese tiempo. El sello era como la firma, era como la identificación, como lo que declaraba quién eras tú. Le entrega todo por ese deseo. Y obviamente, ya lo leímos, se llega a ella y concibe de él. El pecado pide algo a cambio de intimidad. El pecado no es solamente come y te vas, déjame algo a cambio. Así es, y debemos tener mucho cuidado en nuestras vidas. ¿Qué estás dando a cambio de pecado? Hoy en día, hermanos, hablando de estos temas personales, privados, la pornografía ha destruido y devastado nuestra sociedad. Y pide algo a cambio. En los matrimonios, pide tu deseo por tu esposa, porque ahora pierdes ese deseo. Pide tu mente, porque ahora ya no es solamente para ella. Realmente la pornografía destruye la vida del matrimonio. Y es lo que podemos ver aquí. Entonces el pecado pide algo a cambio y entonces entrega la cosa que le daba autoridad. Y claro, una vez que ha concebido, ¿qué hay que hacer? Tapar el pecado para que no quede ningún rastro de pecado, que nadie se entere. Y es lo que hace. Entonces manda a su amigo y le dice, anda, ve, paga lo que debemos. Y no le encuentra. Y entonces en el versículo 23 Judá le dice que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Temor a ser descubierto en su pecado. Ya, déjalo allá, lavámonos las manos
No va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta, esto ya pasó, olvídalo. Pero hermanos, el pecado merece un juicio. Cuando leemos que Judá buscó restituir su deuda con un cabrito y no lo logró, nos recuerda, hermanos, quién fue el que restituyó nuestro pecado. Puedes ver esta similitud, hermanos. Judá queriendo pagar la deuda que debía con el cabrito y no lo logra. Judá queriendo pagar por su pecado y no lo logra. Pero hubo un pago que fue delante de Dios acepto. Y lo tenemos en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa cuántas buenas obras tratemos de hacer para pagar nuestros pecados. No importa cuánto busquemos tapar con obras de caridad, con obras al servicio de la comunidad, para pagar y restituir nuestro pecado. No hay pecado, no hay obra que pague nuestro pecado. Solamente la obra de Cristo Jesús, la obra del Cordero de Dios, es la única. Porque nacemos separados de Dios. Porque nacemos lejos de Dios. Porque nacemos con una tendencia a buscar el pecado. Y entonces, solamente la obra de Cristo es lo único que restituye el precio por el pecado. Porque en su amor, hermanos, su Cordero, el Cordero de Dios fue sacrificado, fue expuesto en una cruz, para en esa cruz pagar los pecados más denigrantes de su pueblo. Aquellos que son inmencionables, o que no podríamos ni siquiera decirlos en público por la vergüenza, Cristo pagó por esos pecados. Y es esa nuestra confianza, que en Cristo hay perdón de pecados. Porque dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cuando tú y yo, hermanos, somos conscientes lo vil, lo vergonzoso, lo denigrante que llegamos a ser, y que cualquiera de nuestras buenas obras no va a conseguir el pecado de Dios, el perdón de Dios, nos lleva a suplicar misericordia, nos lleva a la cruz y nos lleva a pedir perdón y pedirle que nos perdone por haber ofendido primeramente a Él. Nos lleva a pedirle perdón y a poner nuestra fe, hermanos, en que solamente la obra del Cordero de Dios es la única que puede perdonar nuestros pecados. Así que, hermanos, ¿en dónde descansa tu temor? ¿En las circunstancias o en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y por último, hermanos, podemos pasar a nuestro tercer aspecto de cómo el pecado se manifiesta en la vida del hombre. Ya vimos cómo el pecado te aparta de Dios, cómo el pecado me lleva a desconfiar de Dios. Y por último aspecto, el pecado tiene consecuencias. Y esto lo vemos del versículo 24 hasta el final del capítulo, en el versículo 30. Hasta aquí, hermanos, pareciera que Judá logró su cometido, ¿cierto? Pareciera que hasta aquí, el versículo 23, nadie se dio cuenta de lo que hizo, puede irse y nadie se va a dar cuenta que estuvo con una ramera. O así él lo creyó. Pero no es así, hermano. Nuestro pecado tiene consecuencias. Nuestro pecado tiene repercusiones. Pero tal vez digas, hay muchas cosas que yo he hecho y que nunca he recibido una consecuencia. Muchas veces he dicho mentiras y no ha pasado nada. Muchas veces he visto a una mujer o un hombre para codiciarlo en mi corazón y no ha pasado nada. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. El pecado tendrá una consecuencia final, hermanos. Y es lo que vemos en el versículo 24. Dice que entonces se acercaron después de 3 meses a Judá y le dijeron: Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Sabíamos que entonces Tamar merecía la muerte. Tal vez Judá lo sabía y con una actitud de juez intachable, de juez conocedor de la ley, justo para tomar un juicio, toma una decisión
creyéndose él suficiente juez para hacerla. Muy parecida, hermanos, a la decisión de aquel rey David. Aquel cuando le presentan la anécdota, Natán, diciéndole, había dos hombres. Había un hombre rico y un hombre pobre. Y el hombre rico tenía ovejas y vacas. Y el hombre pobre solamente tenía una corderita. Y entonces un hombre de camino llegó a la casa del rico y el rico buscaba hacerle algo de comer. Entonces tomó la corderita del pobre. En ese momento David se levantó en 2 de Samuel 15, versículo 5, y dice que se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán le dice a David, tú eres ese hombre. Somos muchas veces prontos para hablar, ¿cierto? Somos muchas veces prontos para aventar la piedra y esconder la mano. Jesús lo pone con un título y le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, para entonces verás con claridad y podrás sacar la mota, la pajita, en el ojo de tu hermano. Y esta es la respuesta que hace Judá. Sáquenla y quémenla. Sáquenla y quémenla, porque es lo justo. Pero Judá, tú hiciste lo mismo. David, tú tomaste la misma mujer de un hombre. Muchas veces manifestamos ser jueces de nuestros propios pecados. Y debemos entender, hermanos, que esto tiene una consecuencia. En esta vida muchas veces, pero está prometida una consecuencia en la vida venidera. Debes saber, hermanos, que habrá un día, un juicio final delante del justo todopoderoso, que habrá de juzgar cada una de nuestras obras. Y allí tu pecado, mi pecado, estará delante de Dios y las consecuencias de ese pecado tendrán su recompensa. Acompáñenme, por favor, en Apocalipsis, capítulo 20. Delante del trono blanco se presentará todo hombre que ha pisado esta tierra. En Apocalipsis 20, versículo 11, dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por los que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Las obras van a ser juzgadas. Cada uno según sus obras va a ser juzgado. Todos seremos juzgados, cada uno según nuestras obras. Pero aquí hay un remanente, ¿lo puedes ver? El libro de la vida. ¿Quién quiere estar en el libro de la vida? ¿Quién quiere estar en el libro de la vida? Porque nuestro pasaje que estamos estudiando en Génesis 38 nos abre los ojos cómo el hombre puede estar inscrito en el libro de la vida. Es solamente, hermanos, solamente a través del león de la tribu de Judá, solamente a través de él. Porque ahora sabemos, hermanos, tenemos la Biblia, tenemos el libro completo y podemos saber cómo tú y yo podemos acceder al libro de la vida.
Volvamos con esto en nuestras mentes a nuestro pasaje central en Génesis 38. Porque esto tuvo una consecuencia. Nacieron 2 mellizos. Y dice en el versículo 28 que aconteció que mientras daban a luz, sacó la mano de uno y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo: este salió primero. Y vemos en el versículo 29, pero he aquí, sucedió cuando él retiró la mano, su hermano salió, entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Hermanos, uno puede estar inscrito en la Biblia por el león de la tribu de Judá. Y Fares, según Mateo 1, es de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios usó a lo vil y a lo despreciado para que a través de su plan redentor en Judá se manifestara su gracia. Dios cumpliría a través de Fares y así, según Mateo 1, versículo del 2 hasta el 17, la llegada de Cristo. Porque solamente, hermanos, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador, podremos estar inscritos en el libro de la vida. Porque el pecado a ti y a mí nos separan de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios. El pecado nos juzga por nuestras obras, por una eternidad en el lago de fuego. Pero Cristo, hermanos, el descendiente del león de la tribu de Judá, venció en una cruz. Y en eso se manifestó su gracia. Porque su vida tuvo suficiente fuerza, su muerte el suficiente poder para vencer el pecado. Y entonces, al ser el mismo Dios entregándose por su pueblo, tener el acceso a ese libro de la vida, que solamente es para aquellos que, dándose cuenta que el pecado nos ha separado de Dios, clamemos por misericordia, clamemos por piedad y pidamos perdón por nuestra vida ofendido a nuestro Dios que es santo, y creamos que solamente el león de la tribu de Judá no pecó, venció la muerte y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y es el único camino a esa verdad. Es lo único, hermanos, entonces, que podemos confiar. Que no es el hombre lo importante. Que el hombre puede tener un sinfín de cualidades, un sinfín de talentos, pero es pecador delante de Dios. Y solamente es por gracia que podemos acceder al trono del Padre. Concluye este tiempo, hermanos, acompáñenme sus Biblias con Colosenses. Capítulo 2, versículo 13. Versículo 13 dice: y cuando estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Nuestro Padre, nuestro Dios, no hay manera en la cual podamos expresar nuestro agradecimiento, porque desde nacimiento nacimos separados de ti, separados
pues el pecado que mora en nosotros nos aparta de ti, Dios. El pecado nos lleva a pecar más y más y a ser inundados de maldad. Y sin ningún temor a ti, continuar y continuar en pecados tan vergonzosos y denigrantes. Y aquí venimos tus siervos pidiéndote perdón por nuestros pecados, porque ofenden tu santidad, porque ofenden tu justicia, y porque tú no tendrás por inocente al culpable. Y es, Padre, nuestra oración, nuestro ruego, nuestra súplica: ten misericordia de nosotros. Porque podemos ver que no es el hombre lo importante, que no son los talentos, ni de quién vengamos, ni de dónde vengamos, sino es tú que das la gracia de tomarnos y llamarnos y traernos en arrepentimiento y en fe a la obra de tu Hijo Jesucristo. Te damos tantas gracias por esa obra, porque esa obra es suficiente para perdonar nuestros pecados, para que el día del juicio que estemos delante de ti, por fe estemos inscritos en ese libro de la vida. Nuestra súplica, Padre. Y cuántas gracias te damos, porque ahora en Cristo tenemos el poder para vencer el pecado, porque ahora podemos huir de la tentación, porque el Espíritu Santo, en aquellos que hemos puesto nuestra fe en ti, nos guía en santidad para adorarte, para agradarte, para vivir en rectitud. Te suplico que traigas convicción de pecado entre los que estamos aquí, que traigas arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, Padre, pues solamente su vida es la única, su sacrificio es el único acepto delante de ti. Cuántas gracias te damos, Padre, porque nos muestras nuestro pecado y no nos has dejado hundidos en él, sino que hoy hay un remanente, Cristo Jesús. Oramos esto en su nombre, para tu gloria. Amén.